Roy Campo, René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Joaquín, buenas tardes. Don Pepe, querido, buenas tardes. Una provocación. Buenas tardes, Joaquín. Mira, los acontecimientos del pasado sábado en el Zafarrancho, en las marchas que llegaron al Zócalo, visiblemente se trata del posicionamiento de las fuerzas de Morena, de los distintos grupos de Morena, para las elecciones de 2027. Una prueba, la reacción de Palacio Nacional a las marchas ha sido ideológicamente congruente con la tradicional narrativa del López Obradorismo. 2. El anuncio de la gira del expresidente López Obrador. Yo preguntaba, ¿quién va de gira? ¿El autor de una obra de historia? ¿El fundador de Morena? ¿O el activista que está listo para influir en las elecciones del 2027? Y la respuesta la tuvimos hoy, esta mañana. El 1 de diciembre se hará una gran concentración para celebrar los 7 años de que triunfó Morena, de que Morena llegó al poder. Y seguramente la narrativa de todos esos discursos va a ser personaje central Andrés Manuel López Obrador. A ver, Roy, me parece casi impecable, ¿no? Sí, además es la recuperación del Zócalo. ¿Quién es dueño del Zócalo? Sí, No, es el ¿quién es el dueño mensaje. del Zócalo? ¿No? Pero a ver, qué bueno que don Pepe ¿Quién dijo, llena el Zócalo? ¿quién llena el Zócalo? Los dueños somos nosotros, ¿no? O sea, por más marchas que nos hagan. Sí. Qué bueno que usó la frase marchas y que usó la frase narrativas. Porque el sábado hubo 3 marchas. Fue la marcha del sombrero, del momento del sombrero. La marcha convocada por la generación Z, y yo digo convocada porque no importan las edades, es la generación Z la convocó, o sea, iba quien quería, y la marcha de los provocadores violentos sin ideología. Esas fueron 3. Estos terceros provocadores mínimos fueron los que echaron a perder todo. Pues como lo han hecho en todas las marchas En casi todas. que no son del gobierno. En casi todas, porque a ver, con los maestros no hacen eso. Con los transportistas no hacen eso. O sea, van con 2 de octubre, van con este tipo... La de Ayotzinapa, feminismo. Jóvenes. O sea, pero no van a las marchas ni de Morena, ni de los maestros, ni de... A ver, no, porque los de la coordinadora así los tunden. sí, exactamente. Y igual, o sea, transportistas tampoco, o sea, no se meten ahí, ¿no? Pero hubo 3 marchas. Los violentos atacaron a los policías y los atacaron feo, y estuvieron sujetos a un ataque. Eso está bien, pero luego los policías reaccionan y entonces provocados atacan, pero no a estos, a todos parejo. O sea, ahí Pues hay una falta de protocolo, porque o hay una estrategia de los provocadores. Sí, claro, te echo a andar y me hago a un lado y tú te terminas atacando a otros. Pero ojo, si en la marcha del 2 de octubre la crítica a los policías es permitir que vieron delitos y no hicieron nada para detenerlos, porque eso hicieron, ¿no? Esa fue la crítica. Hoy hicieron lo mismo, porque los policías que estaban golpeando ciudadanos estaban cometiendo delitos. Y no era nada más el que golpea, los que están viendo que se golpea a un ciudadano y no hacen nada para proteger al ciudadano. O sea, que 4 policías tengan detenidos a alguien y que llegue alguien a patearlo, ahí era para que también a este que pateó lo detuvieran, porque estaba cometiendo un delito. Entonces no solo deben investigar al que mata la vaca, sino al que detiene, al que le agarra la al pata. que le agarra la pata. O sea, aquí hay muchos, ¿no? Y es muy difícil creer que aquel policía que golpeaba no se sintiera de alguna manera impune a lo que estaba haciendo, no pasaba nada. René. Sí, estoy de acuerdo con lo que mencionaste y con lo que dijo don Pepe, pero también lo cierto es que una vez más expertos en gobiernos populistas
hacen uso de la premisa de la victimización, el de distraer la conversación pública y la aplicación del ABC, son de by the book, como se dice, del libro, reducen el cuadro de la situación de una complejidad como la que se vive en la realidad mexicana a una lucha entre villanos y redentores, entre salvadores y antagónicos, que no lleva más que a eso, en lo cual son expertos y normalmente lo logran. La cuestión es que el primer principio de la gobernabilidad, y eso lo saben muy bien los gobernantes, es aplicarla, atender las demandas necesarias como debe y tiene que ser, procesarlas y no solamente recurrir a ello, sobre todo menos descalificar per se. En este caso, bien escribiste, Joaquín, y coincidí también. La propia presidenta se convirtió de origen en la estrategia de Palacio en una promotora misma de la marcha. Eso es una paradoja, Ahora, es muy importante para una gobernante que no basta solo estar enojada, ¿sí?, sino aplicar el primer principio de la gobernabilidad. Don Pepe. Pues mira, es que por eso digo que yo hablaba de que ya está iniciada el movimiento, los posicionamientos para la elección. La elección que en un año, llaman antes de un año, porque esa es por allá por octubre que se declara el inicio de la campaña. Entonces quiere decir que estamos a menos de un año de que inicie la campaña de 2027, la más grande elección de la historia. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que aceptar que las campañas electorales son eso. El discurso fácil, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Así de simple, pero también así de complicado para la situación compleja que vive el país. Pero en el fondo yo confieso que creo que la campaña que va a hacer el expresidente López Obrador es para apuntalar a la presidencia frente al embate interno que está sufriendo. A ver, Bien, Roy, perdón, ¿está confirmado esa gira de López Obrador? No. Hasta ahorita son puros trascendidos, comunicados, pero nadie oficialmente ha dicho que sí o no. O sea, nadie, ni siquiera el nombre del libro, no ha habido nada. Todos sospechamos que puede haber algo, pero no hay confirmación. Yo no descarto conociéndolo como lo conozco, pero me parecería una irrupción que más que bien provocaría reacciones en contra que hoy están como dormidas. Sí, en un año de selección de candidatos. ¿Sí, cuándo empieza el periodo electoral? Septiembre. En septiembre. Próximo, o sea, en septiembre, pero no nomás... En 10 meses. En 10 meses, sí, en 10 meses. Pero ojo, antes de septiembre, Morena nombra a estos estatales coordinadores del movimiento, que es casi poner candidatos. Claro. ¿No? Y entonces de aquí la gira de López Obrador coincidiría con este tipo de nombramientos, lo cual se leería mal. O sea, pero ¿le importará? No sé. O sea, es un tema, ¿no? No, porque él tiene un mejor concepto de él del que tenemos nosotros. Sí, o una estrategia. Oye, te va a decir que también tiene derecho a lo marchar. que sigo, un poco corroborando. A ver, lo que ha generado la marcha también es una guerra de narrativas, también las dos exageradas. Porque la oposición ha generado de que casi es un golpe de Estado y que... Exacto, exagera, no es para tanto. Tampoco es que sean la mayoría, no es la mayoría, es un grupo importante de personas que o está enojada o está preocupada por su futuro. Pero hay un grupo de ciudadanos que allí está manifestándose. Pero ¿sabes quién le dio peso? El peso que no tiene. Las vallas. Claro, el gobierno. Sí, al poner vallas, como las puso. Más que quizás poner vallas, pero la carta de apoyo de Morena, la carta de apoyo de los gobernadores a la presidenta, mostrar quién lo impulsa, la carta de apoyo de la Corte, ¿sí? Los líderes del Congreso juntos para expresarle su apoyo. Si fue, como dije, una pinche marcha de 17,000 personas según el gobierno. O sea, y además... Pues ¿qué están viendo que no vemos nosotros? Y que se quejan de lo mismo que todos podemos decir, que queremos paz, que queremos tranquilidad, que no queremos corrupción. Tampoco es exagerado porque el gobierno contesta diciendo lo que está haciendo. A ver, sí he dado apoyo a los jóvenes aquí. O sea, para eso está la comunicación de gobierno. Tampoco es tan difícil.
O sea, entonces no era tan preocupante. Se elevó de nivel, pero se ha creado una narrativa que aquí está la derecha, la marea rosa. A ver, es normal que los jóvenes convoquen y los apoyan los que quieren. ¿Que hay opositores ahí? Hay opositores. Hay errores. Políticos que se presentaron ahí cometieron un error. ¿Por qué? Porque jalaron y ayudaron a la narrativa. Había 3. Sí, había 3, ¿no? Que estaban formando un partido y que tratan de juntar gente ahí para su partido. Pero cometen el error porque generan una narrativa que favorece a los que va a atacar la marcha. ¿Para qué se presentaron sabiendo que iba a pasar? Además, ahí no jalaron a un solo militante para su partido. Sí, ¿no? Pero entonces sí es una marcha que va a poder pasar a la historia, pero en lugar de estar hablando lo que pedían o lo que hicieron tantas ciudades. Sí. ¿Sabemos qué pasó en Tijuana, en Aguascalientes? No, Michoacán. En Michoacán, en Jalisco que hubo violencia también. O sea, hubo decenas de ciudades donde hubo esta marcha. Y en lugar de eso, estamos hablando de la violencia. Por eso, pero Por es que eso. por eso digo Sí, yo claro. que el bloque negro está relacionado con los gobiernos a fuerza de unos y de otros. Mira, no tiene ideología, pero parece que se contratan, ¿eh? O sea, se contrata porque... Sí, ya. sí. Parece que se Y contratan. esta vez estrenaron una modalidad, no todos iban de negro. Oye, y lo otro, para confundirse. nos habían dicho que iban a revisar mochilas. Sí. Qué mal operativo hicieron, No, Qué mal hasta como dijo operativo. la presidenta, había, y era cierto, sopletes. O sea, qué mal operativo, que no, esas mochilas, ¿dónde las pasaron? Sí. Mira, muy pronto el gobierno y sus voceros, Palacio y el cuarto de gestión de crisis, entre comillas. ¿Cuál cuarto de gestión de crisis? ¿Verdad? Por eso lo dije entre comillas y subrayado. Estigmatizaron y calificaron la marcha de conjura, de conspiración. Y a posteriori igual, ¿no? Como dice Joaquín, si era una pinche marcha, como mencionaste, ¿por qué tanto el desgarramiento de vestiduras y por qué salen dirigentes de la llamada clase política morenista a usar palabras, sí, de que hay una noche oscura y una conspiración de la ultraderecha y palabras como el fascismo, con la connotación que esa palabra misma tiene, Joaquín? A ver, muy delicado. Hoy como se nos complicó para variar el día, porque ya, a ver Jaime, vamos a necesitar nada. Sí, dame una conclusión, mi Roy, por favor. Bueno, estamos terminando noviembre discutiendo en lugar de los verdaderos problemas, en lugar del plan Michoacán, en lugar de los verdaderos problemas, discutiendo algo que no debería haber ocurrido y de lo que no deberíamos estar platicando. Bueno, esa es una narrativa Sí. y una distracción del gobierno. Sí, No lo puedes entender de Sí, todo modo, sí. o del partido. sí. Un poco también cayendo en la provocación, quienes no deberían estar cayendo en la provocación. Claro que sí, tienes razón en eso. Una conclusión, por favor. La René. afirmación de la presidenta de no me debilitan, estoy más fuerte, gobierno y pueblo son invencibles, es retórica, aunque tenga toda una intencionalidad comunicacional y discursiva. Pero es importante, ella funciona mejor con cabeza fría, por aquello de que enojarse enrarece el juicio, Bien. mi querido Joaquín. Gracias, don Pepe. Al contrario, Rápidamente, gracias a ti. dame una frase de conclusión, por favor. ¿Cómo no, Joaquín? Hay una frase, ahora que estamos hablando del repaso de la historia, como lo va a hacer López Obrador, hay una frase del francés Paul Ambrose Valéry. Dice, el problema de nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que era. Eso, gracias, don Pepe. Roy, René.